Vamos a estudiar Gálatas 3. Pablo quiere dejar muy bien en claro que la salvación es exclusivamente por creer en Cristo, que pareciera que tira la ley a la basura para que ningún gentil crea que observándola puede ayudarle a salvarse. Por ello muchos hoy día han concluido que ya no necesitamos para nada la ley de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿podemos vivir en adulterio que prohíbe la ley? Robar, matar, codiciar, etcétera, cosas que la ley prohíbe. ¿Debemos dejar de estudiar el Pentateuco porque ha perdido su validez, ya que Pablo se refiere a la ley como el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos? Pues Pablo mismo dice, de ninguna manera. Recordemos el contexto. Pablo se está defendiendo a los judaizantes, extremistas judíos que andaban enseñando que Pablo estaba mal enfocado al enseñar que solo se puede obtener la salvación creyendo en Jesús. Ellos exigían a los gentiles que para ser salvos y formar parte del pueblo de Dios, además de creer en Cristo, como Pablo enseñaba, también tenían que circuncidarse y observar todos los rituales judíos. Ante eso Pablo debía ser enérgico y mostrar el error. Por eso el apóstol se refiere a la fe una decena de veces en este capítulo como la condición para la salvación y el sacrificio de Cristo como la base. Basta solo con creer en lo que Jesús hizo por nosotros y apropiarnos o recibir el ofrecimiento de su salvación. Como ejemplo, el apóstol se refiere a Abraham acá, el padre de los judíos, quien solo creyó para ser declarado justo. Nos dice el texto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen la fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que Pablo quiere decir es que los verdaderos judíos tienen que recibir la justificación también solo por creer, por medio de la fe en Jesucristo, tal como lo fue con Abraham. También la Biblia se había anticipado diciendo que los no judíos, o sea, los gentiles, iban a ser aceptados siempre y cuando creyeran en Dios y no por aceptar las leyes ceremoniales de los judíos. Después Pablo pasa a explicar el propósito de la ley, a la cual se refiere también un sinfín de veces acá. La ley contradice las promesas de Dios. Y él mismo dice, de ninguna manera. La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe, dicen los versos 21 y 24. Mi amigo, nunca la ley ha tenido la función de salvar a alguien. La ley no fue el medio de salvación tampoco en el tiempo del Antiguo Testamento. Ya Pablo dijo que Abraham fue justificado solamente por fe. El único papel de la ley ha sido hablarnos del pecado y conducirnos a la solución del mismo, obteniendo el perdón de los pecados y la salvación. El diablo quiere engañosamente que usemos la ley para nuestra justificación y santificación, para desviarnos de la persona de Jesús y lo que ha hecho por nosotros el Señor. Los judíos colocaron la ley como la base de la salvación cuando las Escrituras mismas enseñan que la ley solo existe con el fin de mostrar el pecado. Pablo dijo, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Cuando pecamos violamos la ley porque el pecado es transgresión de la ley, dice 1 de Juan 3:4. Si no hubiera ley, entonces no hubiera pecado, y si no hubiera pecado no habría necesidad de que Jesús haya venido a morir por los pecadores. En verdad, sin una ley vigente se anula la gracia. Eso explica por qué los judíos rechazaron a Cristo. Ellos sintieron no necesitarlo, ya que la ley era su medio de salvación. Así que el cristiano debe comprender dos cosas. La salvación es solo por la fe, como lo fue Abraham, pero el obedecer lo es por medio de la palabra de Dios y su ley. Por eso también la Escritura atestigua de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto está en Génesis 26:6. La salvación por fe condujo a Abraham después a guardar los mandamientos de Dios
para mantenerse en esa salvación obtenida gratuitamente. Que así sea con nosotros también ahora, salvos por fe, pero una fe que nos va a conducir después a guardar los mandamientos de Dios en obediencia fiel a Él. Que Dios te bendiga.